Bienvenidos una vez más al Cuarto Piso. Muchísimas gracias por vernos y por estar con nosotros en esta serie de aniversario memorables. Y el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Acompáñenos. Gracias, papi. De nada. Nada de sana distancia. Ay, perdón. Pues él es mi papá. Apapacho mayor. Apapacho, él es mi papá. ¿Y cómo no lo iba a tener en esta serie? Su nombre. Pues tú, ¿cómo? Preséntate. Óscar Alberto Morales Huerta, para servir a Dios y a usted. Así bueno, dicen en mi rancho. Exactamente. Y pues bueno, mi papá, pues sobra decir que es de las relaciones, pues obviamente más intensas, más bonitas que tengo, porque pues fue un papá mamito, siempre estuvo muy presente en mi infancia, en mi vida. Evidentemente me regaña también, pero también me ha guiado y es una persona muy culta, que yo he aprendido muchísimo de él. Él como que, a ver, ¿cómo fue ese proceso cuando te enteraste que ibas a ser papá? Porque, pues, hay como versiones que de repente escucho, ¿no? De que no, pues te dio miedo o lo que sea. ¿Cómo fue realmente? Y pues te lo pregunto ahora, ese proceso, al entrarte vas a ser papá. Bueno, es que fue mi primera hija, no tengo tantas, pero... Espero. Tengo dos. Pero pues sí da miedo, me dio miedo, porque pues para ser papá no te entrenan. Y pues yo tenía ganas de ser buen papá. Digo, efectivamente, pues quién sabe si lo haya sido, lo esté siendo, pero tenía mucho miedo. Y poco a poco fue haciendo efecto en mí lo que decía un amigo, que era la hormona de la paternidad. Y la mera hormona de la paternidad, pues fue ya felicidad. O sea, cuando me viste, ¿qué dijiste? Porque aparte no crean que es así, ¿no? Fui un bodocote. Y muy peludo. Sí. Muy lleno de pelo, sí. ¿Y qué dijiste? O sea, pues dijiste, sí, ¡ah! Pues por un lado maravillado y por otro lado, pues sí con... ¿Qué sigue ahora, no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Aparte, mi papá, bueno, es un excelente comunicólogo, locutor, de ahí viene también mucha de la vena, mis dos papás se dedican a esto, y siempre desde niña, yo los veía, yo te veía a ti, veía a mi mamá, y yo los admiraba mucho porque teníamos una cabina de radio en la casa. Entonces era padrísimo. Cuéntame de tu profesión, ¿por qué decidiste estudiar comunicación, al igual que yo, ciencias de la comunicación en la Ibero? ¿Y cómo fue todo ese proceso de tu carrera? ¿Qué es lo que más recuerdas? Bueno, lo que más recuerdo es que me gustaba todo. Entonces, yo en la escuela, en la prepa, era declamador y salía en los concursos de oratoria y participaba en todos los deportes y escribía en el periódico de la escuela y hacía poemas y leía mucha literatura y me encantaba todo. Entonces, en una fiesta que en aquella época, todos los sábados había fiestas, que empezaban a las 8 de la noche. Que casi no nos gusta. Uno iba de traje, con su corbata, ¿sí? Los zapatos bien boleados. Ajá. Y a las 12 se acababan las fiestas, o 1 de la mañana. Ahí había un amigo, bueno, de generaciones arriba de mí, y me decía, pues esta es mi diversión de la semana, porque yo estoy estudiando Ciencias y Técnicas de la Información. ¿En la Ibero? Y leo como 3 libros a la semana, tengo tantas materias, tengo a tales maestros, tales periodistas como maestros, y me encanta. Entonces dijo, pues yo soy de ahí. Y entonces fui comunicador. Porque aparte, tú participaste, estuviste en una generación como clave. Algo pasó en el 71 con Ciro Gómez Leiva. ¿Qué pasó ahí? Que hubo un movimiento estudiantil en la Ibero, que tú también fuiste parte. Bueno, lo que pasa es que en el 73, que acaba de cumplirse justamente el aniversario este pasado 11, del golpe de Estado Allende en Chile. De Salvador Allende. Siempre he sido simpatizante de la izquierda, y en aquella época, aunque éramos una universidad, nice. pues fifí, o como decíamos antes,
de los niños que, como el Pirurris, ¿no? Pues había gente que teníamos cierta apetencia, cierto gusto por la unidad popular en Chile. Y cuando vino el golpe de Estado, luego un profesor que teníamos, que nos daba investigación, se le prendió el foco y nos puso a hacer investigación por teléfono para ver qué opinaba la gente del golpe de Estado. Entonces varios, que eran todavía más de izquierda que yo, pues se molestaron que por qué estaba utilizando a los estudiantes para sus propios estudios, y además decían que era gente de la CIA. Y había otros que decían que no. Y yo en lo que me basaba junto con otros compañeros era que desde el principio del semestre nos dijo este profesor: ustedes me pueden decir si tienen una investigación que hacer, y si no me han dicho, yo les voy a proponer esa investigación. O sea, nos dijo desde el primer día de clases. Y como no le habíamos dicho a nadie que íbamos a investigar, pues nos dijo: esta es la investigación. O sea, independientemente de lo que hubiera sido, a mí se me hacía justo que lo hiciera. Entonces, cuando vino toda una especie de juicio ahí con el Senado Universitario, fue en vacaciones, porque los jesuitas son muy habilidosos para eso, para no meterse en broncas. En vacaciones había pocos estudiantes en la Ibero. Entonces, éramos tres tipos de estudiantes: los que estaban a favor, los que estaban en contra, y nosotros, que éramos la minoría, que no estábamos ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Pues sí, mi papá siempre ha sido una persona de izquierda, y entonces es cuando digo: ¿cómo te casaste con mi mamá? O sea, es una mezcla totalmente diferente que yo agradezco, porque si no fuera por mi papá, tal vez, digo, la verdad es que la gente que me conoce sabe que a veces tengo nada más la cara, pero la verdad es que sí me gira la piedra, y yo creo que es mucho por la influencia de mi papá. No quiero decir que a mi mamá no le gire, no. Es muy inteligente. Es muy inteligente mi mamá. Lo que pasa es que mi mamá venía totalmente de otra cosa, de otra cultura. O sea, ¿cómo hacen match? Bueno, mira, en aquella época, pues, tu mamá como que le gustaba mi manera de ser, mi manera como un poco... Como que le quisiera, ¿no? Hubiera querido ser, o sea, ¿no? O sea... Pues yo creo que le llamaba la atención porque yo era... bohemión. Pues era de guarache, de jorongo, de morral, de barba luenga e hirsuta. ¿Y te acuerdas de la cara de mi abuelo cuando llegó mi mamá con guaraches de llanta? No, pobre de tu abuelo, sí. Sí sufría. Entonces yo creo que, bueno, nos quisimos mucho, ella me quiso mucho, y yo creo que trató de amoldarse. Y de alguna manera siento que lo logró, o que tenía eso. Ya hace mucho que ya no tengo grandes pláticas con ella, pero una amiga sí me dijo, una amiga mutua: oye, dice, un poco lo que tú comentas es que ahora sí es difícil platicar con ella. También es de izquierda esta otra amiga que te platico. Entonces digo, pues sí, es que... También con todos mis amigos de la escuela, pues sí, también yo estoy en la antípoda, digo... Siempre fui rojillo. Pero yo siempre te he entendido, porque compartimos bastantes maneras de ser. Y algo que ustedes hicieron, aparte de mi hermana y a mí en común, hicieron una tesis que ha sido un libro en referencia de gente, o sea, ustedes en el medio son muy conocidos, y eso para mí también generaba un estigma, tanto que reprobé a propósito. ¿Pero por qué buen estigma? Porque pues eres hijo de Oscar Morales. Estigma de entrada es algo malo y no es un estigma. Pues bueno, porque sí, porque pues, ay, o sea... Más no, digo, se genera una buena señal, un buen precedente, pero un estigma es algo malo. Pero yo no quise que ninguno de sus compañeros me diera clases en el Ibero. Está bien. Y reprobé a propósito el examen del Ibero, tú lo sabes. Mi mamá también decía ¿cómo? Pero pues sí, porque ellos hicieron un libro que se llama La Radiodifusión en México, y fue el primer libro de investigación de la radio. Así es. Que, o sea, fue un gran trabajo, lo siguen citando en innumerables tesis, sigue siendo como un must que deben de leer los alumnos de Ciencias de la Comunicación que se dedican a muy superado ahora, pero sí en su época fue importante, fue bien recibido. ¿Y qué te acuerdas de eso, de todo lo que fue un gran trabajo, no? Pues a mí me dieron trabajo, digo, trabajé en la Cámara de Radio y Televisión haciendo un centro de información e investigación. Y me tocó, como parte de lo que querían saber ahí las autoridades, los empresarios, me tocó
armar un censo de la industria. Entonces, con los datos que logramos en ese censo, me dieron oportunidad ahí en la Cámara de utilizarlos para hacer la tesis. Y como se podía, en esa época que estábamos por titularnos, tu mami y yo, se podía hacer una tesis colegiada, una tesis colectiva. Entonces nos presentamos con el trabajo en donde nos ayudamos mucho, ella y yo, y también tuvimos el apoyo de otros compañeros, me acuerdo gratamente y ahora sí que con gran cariño, en paz descanse, de Francisco de Asís Michel von Anthosen, mejor conocido como Paco Michel, sí, un gran estadígrafo, y nos ayudó mucho y bueno, pues así nos titulamos y fue como hicimos ese trabajo. Oye, y de los trabajos que más te acuerdes, que bueno, porque estuviste en la Secretaría de Salud y estuviste en un gran puesto, cuéntanos un poco de eso, con Fernando Solana, o no, eso son Relaciones Exteriores, ¿verdad? Eso fue. Y en la SEP también, en la SEP estuve en el centro, le llamamos COCOSA, era Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos, antes de que surgiera todo esto del INEA, toda la cuestión de educación para adultos. Digamos que fuimos pioneros, a mí me tocó fundar el INEA, y todo lo que hacía Fernando Solana, que salía en relación con educación para adultos o abierta, yo lo tenía que revisar. Me decían el licenciado Ojos de Águila, porque sí, así que la obsesión sirva de algo, ¿no? Porque como corrector de estilo, ¡ay, qué bárbaro! Soy bueno. Bueno, tu hermana me superó, ¿eh? Sí, sí. Mi otra hija es una correctora, pero plus ultra. Es lo que estaba hablando justo con Regina, porque, por ejemplo, ustedes nunca permitieron que habláramos así. O sea, jamás. O sea, nunca, nunca, nunca. O sea, en mi casa era locución, dicción, ortografía. O sea, mala ortografía, impensable. Digo, lo agradezco. Entonces, cuando a mí me llega alguien con mala ortografía, pero sí soy un poco más relax que Sandra, mi hermana. Sí, Sandra me superó, de veras. Pero de veras. Me decía una amiga en alguna ocasión que yo tenía el dato de ella para otro jefe que me lo pidió. Y me decía mi jefe, ¿cómo es que tienes ese dato? Pues luego yo lo tomé y le decía a esta amiga que la localicé. Oye, pues que de algo sirvan las obsesiones, ¿no? Pues a mí las obsesiones me han dado de comer. En ese aspecto. Bueno, y sí, en la casa era el amor por las palabras y bueno, sigue siendo, ¿no? Y siempre. Tu mamá también le gustan a las los palabras. Dos, y siempre. La literatura. Albricias, los besos, ¿cómo te...? Ósculos. Ósculos y marzas, y ponte a leer. O sea, yo la verdad es que el hábito de la lectura lo tengo por mi papá. Todo lo que sé, toda la cultura. También, ahora con tu nieto Diego, que también encuentras ahí sí, un eje de comunicación. Una buena comunicación. ¿No? Es que el lenguaje es un gran juguete. Claro. Es democrático, no cuesta nada, se divierte uno cantidad, ¿no? Oye, cuéntanos por ahí, porque esto de la actuación viene desde mi abuela, que ya la entrevistaré. O sea, tu madre, que todavía vive, que es, bueno, ya la conocerán. Bueno, 93 años y contando, Y contando. Tú también quisiste ser actor. Sí. Y la que se atrevió fui yo. Es que no es fácil. Y bueno, yo dirigí teatro, he escrito teatro algo y también estuve haciendo la cuestión de la declamación. Por eso me interesó mucho también luego ser instructor. Soy facilitador de muchos años y es que como instructor pues ahí te las ves con todo. Tienes que generar tus apoyos, tienes que contar cuentos, tienes que ser, pues sí, ser un actor ahí. Y a ver, la verdad, así como que sí dices, qué bueno que mi hija se atrevió, pero pues tampoco te encanta, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que sí es duro, es un ambiente muy duro y más yo lo veo, bueno, en la actualidad todo es difícil, todo es duro. Yo me acuerdo mucho de tu abuelo. Mi papá mi tocayo además fue de los que inició aquí en México lo que él denominaba la paternidad responsable, o sea, control de la natalidad. En los años 50, 60 eso no se estilaba. Y él me educó en eso, en la cuestión de la legalización del aborto. Y él tuvo una pareja con mi madre de crecimiento cero, 2 hijos y ya. Entonces, porque todo lo que él... Es atentado a la patria, así decía. Sí, como decía Mao Zedong, todo lo que él de alguna manera predecía en sus artículos ha pasado. Entonces,
ciertamente es duro lo de la actuación, pero ¿qué no es duro en la actualidad? O sea, la verdad está muy competido todo. Y porque tú también querías que yo no me enfrentara a cosas que sí me he enfrentado. O sea, aunque lo hubieras querido evitar, ni modo, ¿no? Ayer vi una película de estas del ciclo de la UNAM, de las óperas prima, que se llama Hasta el final. Y ¿qué pasa con las personas que se suicida algún familiar? Y aparece el caso de Silvetti, de David Silvetti, un torero que se suicidó, y su padre, Juan Silvetti, también era torero, ¿verdad? Y pues decía que cuando le pidió permiso a él y a su mamá, que si podía ser torero, dice pues que le dieron permiso, porque ellos sabían, él por ser torero y ella, su mamá por haber sido esposa de un torero, pues lo duro que es, pero pues él era lo que quería hacer y fue muy bueno David Silvetti, y es más, se suicidó porque el médico ya no le iba a dejar torear. Entonces, pues cuando la vocación existe... Sí, porque tú nunca me prohibiste como tal. No soy prohibicionista. No es como otras personas en mi familia que sí se opusieron, pero sí me decías, cuida tu salud emocional, porque pues soy un poco intensa, ¿no? Entonces, como que estabas preocupado por esa situación, ¿no? Por supuesto. Pero mira, ahí vamos, ¿no? Arrieros somos. Ya para terminar, ¿alguna anécdota que te acuerdes en la que te hayas divertido mucho conmigo? Que hayas dicho, no, Dianita, de verdad, o sea, bueno, hay muchas, pero... Sí, habríamos que hacer todo un programa para eso, pero yo recuerdo mucho que les dio también, ahora sí que harto mucho y bastante gusto a tus abuelos. Un día que nos fueron a visitar ahí a casa, y estábamos tu mamá, tu hermana, tú y yo, y fueron ahí ellos, estuvieron pues, mucho rato, no solamente a comer, sino más rato. Estaban encantados porque con una batita que tenías así como en A y un sombrero que por ahí teníamos y un paraguas, te disfrazabas de Mary Poppins. Y como hacíamos eso de la cabina de radio, en una mesa así de centro que teníamos allá en la sala de televisión, ahí ponías como tu sala como tu cabina de transmisión, ¿no? Ahí se ponía a hablar, que no sé qué, y entonces estaban tus abuelos muy conmovidos, muy contentos de verte ahí, lanzando tus programas como ahorita, ¿no? Y ahí sigo. Ahí sigues. Ya me puse a llorar. No, papi, pues es todo, de verdad, un gusto ser tu hija. Un placer. De verdad. Un placer. Yo creo que... iniciaste como papá, mucho gusto. No, pues uno escoge a los padres y como tú dices, la vida está llena de encuentros, desencuentros y reencuentros, y claro que nos hemos desencontrado como muchas familias y a veces no, pero siempre he sentido tu apoyo y te quiero agradecer y de verdad te admiro muchísimo, te quiero muchísimo. Igualmente. Y bueno, pues no sabe tampoco la edad que tiene, o sea, eso es genética, o sea, ¿quién diría que ya vas a ser casi septagésimo o septuagésimo? Sí. La verdad es que la edad comienza a los 70. Muchas gracias, papito. Vamos a dejar tus redes sociales para que te sigan y nos vemos en el próximo Cuarto Piso.